Bueno, Leonardo, Cristóbal y Lemni, os presento a Gerd, que está sentado en las escaleras. Hola, te Hola. vemos, te vemos. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto. Igual Y un Igualmente. bueno, gusto. Encantada. Genial. bueno, como todas estas cosas son todavía un poquito experimentales, ¿verdad? Pues estamos aquí en Galería Links con nuestro nuevo evento de los jueves. Y el evento de hoy se trata de arte y activismo. Entonces, tenemos la enorme suerte de contar con artistas de varias disciplinas, y me gustaría, si os parece bien, que os presentarais, por favor. Yo soy Paloma Etienne, soy la fundadora de DAOASHE, y tenemos también entre nosotros a Gerd Ayres, que es el fundador de Galería Links y el diseñador de este fantástico espacio. Y bueno, Gerd también está en DAOASHE y tenemos muchas ganas de conversar con vosotros, sobre este interesante asunto, ¿no? Yo estoy ahora sentada en el espacio de Carlos, pero bueno, estaré atenta a ver cuándo viene Carlos. Y bueno, ¿os importaría presentaros? De todas formas, voy a pasar la palabra inmediatamente a Lemni, porque me hace muchísima ilusión que Lemni sea nuestra maestra de ceremonias, y que también se presente a lo mejor primero ella, y que a partir de ahora pues tome la batuta. Y vamos a hablar sobre arte y activismo. ¿Qué os parece? Vale, que así sea. Gracias, Paloma. Bienvenidos, yo soy Lenny. Bueno, yo soy psicóloga clínica por formación. Eh, me interesa mucho esto de ya sea ya los vínculos entre o cómo se trata el mundo de NFTs con el activismo, con el budismo, con, con la vida cotidiana, pues. Entonces es un placer y un orgullo de estar aquí con ustedes, y estoy súper contenta de conocerlos y de conocer su arte y su trabajo aquí en este mundo de tecnología, de cripto, de Web3, etcétera. Pues es todo. ¿Quién quiere comenzar? A ver. ¿Quién quiere comenzar? Pues sí. Si Leonardo, quieren ¿te empiezo, atreves? presentándome. Yo soy Leonardo Aranda, soy un artista visual de la Ciudad de México. Llevo ya algunos años trabajando con tecnología, principalmente me interesan, bueno, las tecnologías que tienen que ver con programación, con código creativo, también con electrónica, ¿no? Pero me interesa mucho la forma en que estas tecnologías pueden justamente encontrar un espacio en un vínculo con lo político, ¿no? Y justo, digamos, como en ese vínculo con lo político, pues tiene que ver un poco con crear formas de activismo, formas de organización, con pensar en cómo las tecnologías pueden socializarse hacia grupos que históricamente pues, han estado apartados del desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿no? Y a partir de eso, bueno,
digamos, también una de las iniciativas en las cuales trabajo es el Media Lab MX, ¿no? Del cual soy director. Y en el Media Lab MX, pues justo llevamos a cabo un trabajo importante de socialización en términos justo de los conocimientos tecnológicos y de una constante discusión, ¿no? Sobre los temas que tienen que ver con los vínculos entre arte, tecnología y política. Entonces, bueno, igual ya en la conversación profundizaremos un poquito más sobre eso. Pero bueno, a grandes rasgos eso es un poquito quién soy yo. Muchas gracias. A ti, Leonardo, bienvenido y gracias por exponerte. Estamos súper encantados, contentas, pues yo, ¿verdad? De conocerte y descubrir un poco más de lo que estás trabajando y por eso. Entonces, gracias por estar con nosotros. Sí. Entonces, ¿me escuchan? Sí. Continuamos. A ver si se anima, Gers. Sí, gracias. Hola, Marlene. Gers. ¿Cómo Hola, estás? bien, ahora sí me presento oficialmente. Bueno, como dijo Paloma, mi nombre es Gert Aires, soy artista visual y arquitecto de Chile y ya hace un periodo de un año, un poco más, que he estado sumergiendo en este mundo como de la realidad virtual, de la galería virtual y también tomando el tema de la Web3, los NFT, ¿cierto? Y toda esta nueva oportunidad que nos genera. Y principalmente, bueno, el motivo del nacimiento de Galería Links fue el poder hacer esto, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, de generar un espacio donde podamos reunir y podamos hacer eventos cotidianos como eventos oficiales, donde podamos exponer nuestra opinión, nuestro arte, un poco hacer nuestro espacio, ¿cierto? Y no depender tanto de otras organizaciones o depender del lugar físico donde estemos. Así que un poco Galería Links es eso, ¿no? Entregar este espacio para artistas, para gente que está recién empezando, ¿cierto? Así que yo feliz por mi parte. Así que bienvenidos. Y eso. Gracias, Gert, por estar y por educarnos, por compartir con nosotros todas tus experiencias y tu sabiduría. Se te agradece bastante. Sí. Vale. Pues entonces estamos varios, ¿verdad? Estamos con, aquí veo que está G-Links, Paloma está también, está Fer, está yo, Exploring Tiger y Saturno. Bienvenidos a todos. Paloma, ¿quién nos falta? Pues tenemos Sí. a Cristóbal. Sí, faltaría yo. Sí, bienvenido, Cristóbal. Y bueno, falta Carlos. Y Falta Carlos Carlos, que en cuanto venga, ya me levanto yo y se pone él. Entonces, aquí está sentado a nuestro lado Cristóbal. Y bueno, Cristóbal, si quieres presentarte, por favor. Sí, bueno, yo soy gráfico, plástico de la ciudad de Cuernavaca, México. He tenido el gusto y el placer de conocer a Leonardo en la misma universidad. Mi trabajo, pues, es más bien eso, plástica, la gráfica. También he estado trabajando mucho en la música, es donde he aportado, bueno, siento que ha tenido lugar más mi espacio, pues, digamos, de activismo, por así decirlo, ¿no? De poner en la música, las letras, cuestiones más actuales y poner nombres y apellidos, ¿no? En mi trabajo, desgraciadamente al momento actualmente vivo en Madrid y cuando me vine para acá, pues la parte de la música quedó en pausa
y pues todo lo que sigo haciendo pues sigue con esa beta, ¿no? De pues ocupar los medios para llevar mensajes. Últimamente por mi situación de migrante pues ha sido como la tónica, la temática que más me ha ocupado, ¿no? Retomar, pues en un principio por un ejercicio de nostalgia, pues los lugares comunes, ¿no? De mi país y de las situaciones que me preocupan, ¿no? Y que me atañen. Las mismas inquietudes que tenía en la música, pues están apareciendo en la parte gráfica, ¿no? Y bueno, pues muy contento de estar aquí en el Ajo con dos cosas que a mí me gustan mucho, ¿no? La cuestión de poner de poner el arte por un lado y el activismo en la misma mesa, ¿no? Sentarlos juntos. Es Ya. es un lindo, perdón. Sí, ya gracias. Ah, gracias a ti, gracias. La tecnología, ¿verdad? Ay, bienvenido, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Pues entonces comenzamos, ¿sí? Gracias. Bienvenidos. Preguntas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo lindo de este espacio es de que venimos y tenemos varios intereses, ¿verdad? No solo somos hombres o mujeres o etcétera, ¿verdad? Tenemos varios intereses, somos identidades también, ¿verdad? Somos artistas, activistas, ¿verdad? Practicamos diferentes prácticas religiosas, etcétera, así por el estilo. Pues entonces, en este mundo tan diverso, ¿cuáles son los mensajes que le ha dado la oportunidad a ustedes a aportar en este espacio? ¿Cuáles son los mensajes en este momento que ustedes quieren comunicar con su audiencia o que le están haciendo del corazón, que dice, esto me está llamando, tengo que comunicar sobre este tema? ¿Cuáles son los temas en este momento en cual el arte, el activismo en su práctica se está manifestando? ¿Me explico? ¿Se entendió la pregunta? Sí, 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 sí. Sí. El que quiera comenzar, por favor, adelante. Bueno, Leonardo, ¿qué- sí. Ajá, si quieres vamos en el mismo orden, ¿te late? Sí, 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 está bien para no Perfecto. complicar mucho la cosa. Gracias. Vale, perfecto. Pues bueno, yo pensaría que un poco los temas que en este momento rodean mi trabajo y el del Media Lab, y siempre hablo en plural un poco porque no es difícil desvincular el uno del otro, ¿no? Por un lado, cruza directamente con temas tecnológicos, ¿no? O sea, digamos, como con problematizar las tecnologías en sí mismas, ¿no? Para nosotros es muy importante introducir un discurso crítico dentro de la tecnología. Por un lado, pensando justo en los efectos que esta tiene y ha tenido, digamos, en la configuración de nuestras sociedades y especialmente en las sociedades digitales, en las sociedades actuales, ¿no? Pero justo problematizando en estas nuevas configuraciones, pues bueno, preguntas clásicas sobre lo político, ¿no? O sea, como por ejemplo, ¿quién tiene el control, por ejemplo, de las infraestructuras, ¿no? ¿Quién gobierna estos espacios, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos de cierto tipo de participación y de llevar a cabo cierto tipo de actividades políticas dentro de los mismos, ¿no? Digamos, estas son preguntas clásicas hasta cierto punto que se ha hecho la política por mucho tiempo, ¿no? Pero, digamos, la novedad que hasta cierto punto han introducido las nuevas tecnologías es que ahora son preguntas que, por un lado,
se movilizan hacia este tipo de espacios, ¿no? Como los espacios digitales. Entonces, la participación en la red, las infraestructuras de la red, la gobernanza de la red, pues son preguntas nuevas, ¿no? Bueno, que renuevan estos discursos políticos. Pero, por otro lado, también estamos en una configuración distinta en la cual la gente que normalmente, digamos, como normalmente se había tratado un poco como la población y el gobierno, ¿no? Y ahora de repente se trata la población, el gobierno y las tecnologías, pero las tecnologías pues pensadas justamente como entes privados, ¿no? En los cuales, pues bueno, mucho de lo que ahora se trabaja políticamente tiene que ver con pensar cómo estos entes privados existen en muchos casos, ¿no? Sin ningún tipo de regulación, en vacíos legales en los cuales, bueno, se permite entonces la extracción de datos, la extracción de información, ¿no? El uso de recursos energéticos indiscriminadamente, ¿no? Para aplicaciones tecnológicas sin tener mucha claridad de cuál es su finalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una línea importante del trabajo que nosotros hacemos. La otra línea es mucho más situada, digamos, con el contexto de México, y ahí se cruza como varias temáticas, ¿no? Temáticas que, por ejemplo, tienen que ver con, digamos, con los actuales movimientos feministas, ¿no? Y el activismo feminista. Ahí el trabajo importante que está haciendo Dora Bartilotti, ¿no? Como parte también del Media Lab MX, ¿no? Por otro lado, también un activismo que tiene que ver, bueno, con los escenarios de violencia que han prevalecido en México, pues ya por más de, pues ya casi 2 décadas, ¿no? Y en el cual, pues bueno, nosotros nos pensamos que como artistas, por un lado, parte de nuestro activismo tiene que ver con crear formas de solidaridad, ¿no? Con estos diferentes movimientos, ¿no? Y por otro lado, con generar cierto tipo de visibilidad hacia muchos de estos temas, los cuales, y creo que, bueno, esa es una de las tareas como básicas del activismo, ¿no? Dar visibilidad a cosas que normalmente no están en la agenda pública o que se están situando en la agenda pública desde un espacio sumamente controlado justo por entes privados, por el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que, digamos, como 2 vertientes del trabajo que a nosotros nos interesa, ¿no? Igual para cerrar un poco el comentario, como espacio, ¿no? El Media Lab MX, pues también una de sus tareas importantes, pues es generar un espacio de convergencia y organización, ¿no? Entonces, una cosa que también nos interesa y que, bueno, ha sido difícil en los últimos años en el contexto de la pandemia, es pensar que también parte del activismo político tiene que ver con la organización, ¿no? Y que la organización de alguna manera sucede en estas convergencias donde las personas tienen posibilidades de diálogo, de problematización, y pueden conversar estos temas difíciles, ¿no? En un espacio seguro y en el cual eso, ¿no? Se pueda profundizar. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por ese diálogo, Leonardo, porque lo que nos estás contando se trata no tan solo de abrir el espacio para esos diálogos, pero también para encontrar soluciones, pues, ¿verdad? De que también se trata. Gracias mil por esa respuesta. Continuamos con Gers. ¿Estás ahí, Gers? Sí, ¿Me sí, escuchan? aquí estoy. Sí, adelante. Sí. Bueno, solo acotar que mientras yo estoy mostrando en la imagen de atrás, no sé si lo ven, en la proyección de atrás de la galería estaba mostrando las imágenes que estoy mostrando los perfiles de Instagram Sí. y no sé si lo ven. Sí, se ve perfectamente. Se ve, sí. Ya, perfecto, esa era una parte. Mira, Bueno, una cosa, Cobra sí. acaba de venir. Si mientras tú hablas, Gers, yo me voy a levantar para que él se siente. Cobra, andas, puedes sentarte Ahora hemos entrado por la parte de atrás, tendrías que avanzar, por favor, y ponerte en tu asiento. Aquí está, creo.
A ver. Mientras tanto, tal vez puedes responder, Gerd. Bueno, sí, esperemos a Carlos, bueno, que tiene mucho que comentar sobre este tema. Y Mira, bueno, ya a mí me viene, ya viene. gustaría hablarlo como desde una mirada más. Mira, Lemni se le deja de acabar la batería. Pero claro, de mi parte, Lástima. sí, bueno, yo podría rescatar de esto del activismo, que nada la organización, que me gustaría trasladarlo a eso porque es el trabajo que vengo trabajando hace un tiempo y lo que da resultados es al final la organización, como comentaba Leonardo, que yo creo que ese es el enfoque más que nada de mi parte, porque no soy parte como de una actividad política o comunitaria, sino que me gusta más formar desde la organización, poder buscar algún objetivo en particular con algún grupo de artistas, de lo que sea, y con eso llegar a un objetivo específico. Por ejemplo, ahora en la galería nuestro objetivo era esto, ¿no? Dar el lugar para este espacio, y detrás de este espacio hay una serie de organización, de reuniones, de luchas tecnológicas, de miradas. Entonces, para mí, yo diría que ese sería como mi camino y como el activismo que podríamos generar desde lo digital. Lepni, no sé si, por lo menos yo no te oigo, no sé si los demás la oyen. Todavía no la oímos, pero Cobra, ¿sabes que si haces doble clic en tu asiento te puedes sentar? Creo que Lemni está intentando hablar y nuestro Cobra ha desaparecido. Bueno, Lemni, no te oímos, es una pena, a lo mejor tienes que volver a entrar, ya sabes cómo es esto. Pero sí que veo que estás hablando porque se ilumina tu nombre. No. Gerd, ¿cómo has hecho para hablar justo, para escribirte y que saliera en tu burbuja? Nada, es automático. Uno escribe en el chat. Vale. Es una Mira, nueva. Es nuevo. no ¿Verdad? podemos oír a Lemni, lo que vemos lo que escribes, eso sí. A lo mejor si quieres, intenta salir y entrar otra vez, fantástico, por supuesto. Mientras tanto, Cristóbal, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que, cuál es tu perspectiva? ¿Crees que se puede hacer activismo con el arte o es activista tu arte? ¿Tú qué dirías? Pues yo Cuéntanos. espero que sí. Yo creo que hay que, bueno, yo soy alguien que como espectador demanda un poco esa parte de compromiso social, ¿no? O compromiso al menos con una idea que se relacione con lo social. Estamos en un momento crítico de mucha polarización, donde ya no basta no ser, pues, no ser racista o no ser homófobo, ¿no? Trata de ser anti racista y anti homófobo y tener una postura, ¿no? Clara. Y yo creo que
en el arte debe de estar presente, ¿no? Yo soy una persona que ha estado, pues, viendo todos estos procesos. Ya tengo 45 tacos, entonces, 45 años. Y entonces, pues, me ha tocado ver gran parte de este desarrollo, ¿no? Y pasar por distintas épocas. Yo creo que me tocó vivir de cerca los 90s y vi como, yo creo que íbamos con mucha indiferencia, más de la que me habría gustado, con la que me siento cómodo aceptar. Y porque eran tiempos más benévolos y ahora hay mucha radicalización. Entonces yo espero que en mi trabajo es una reacción. Yo sé de todo lo que es lo que está sucediendo en mi entorno. En mi trabajo yo veo mucho la parte de la migración, porque es un proceso por el que yo estoy pasando, ¿no? Entonces hay muchas cosas que me cabrean, que me enojan, y a las que yo reacciono porque, pues, por un lado las veo en un entorno cercano como lo es Madrid, y en algunos casos pues también me han pasado a mí, ¿no? Entonces, pues yo siento que por mi parte hay una reacción. Cosas que antes se volcaban de manera muy directa en la música, y como decía antes, ¿no? Cuando yo hacía música, las cosas venían con nombre y apellido. Para mí era más fácil hacerlo de esa manera. Y por la parte gráfica me cuesta más trabajo, ¿no? Como siento que soy un poco más benevolente tal vez, o me gusta más que las cosas vayan con la libre interpretación. Entonces, pues, quedan un poco más con ese velo de la gráfica, de poner los elementos ahí encima, como poner las cosas por encima de la mesa y ver que que el espectador, la otra parte, sea la que complete la imagen, ¿no? Pero sí, yo creo, o bueno, por mi parte, no nada más, yo creo que en el arte tiene que haber hay lugar para un discurso social. Por mi parte, yo lo busco en lo que yo consumo, ¿no? Esa sería mi respuesta. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. ¡Qué bueno! Ay, gracias por la respuesta. Y sabes que estuviste diciendo algo que me tocó, porque dijiste que en los 90, ¿verdad? Que se sentía la vibra un poco diferente, que era, la gente estaba como más sana. Y me doy cuenta yo, ¿verdad? Que entré a este mundo de por ejemplo, ¿verdad? Artístico, de Web3, y he notado de que cuando comencé y que comienza ese romance de que todos nos ayudamos, estamos altruistas, de cambiar el mundo, de dejar lo mejor de lo que recibimos. Y ya cuando entra el dinero, el capitalismo, etcétera, va cambiando. O sea que ya en los últimos 2 años, de lo que yo he visto en este campo, ya es, como tú dices, esa benevolencia ya se ha reducido. Entonces, estoy curiosa de cómo el arte, ¿verdad? Sigue reemplazando y sigue dándole ánimo, porque si me estás diciendo que eso sucedió en los 90 y yo lo estoy viendo nada más en 2 años que entré, pues parece que son ciclos, ¿verdad? Que se están dando. Sumamente interesante. Cobra, bienvenido. Si también te quieres introducir y exponerte y decir un poco de tu trabajo, cómo llegaste a este mundo y tu trabajo activista, cómo eso se combina con el arte, etcétera. Gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Sí, me escuchan ya, ¿verdad? Sí, bienvenido. Perfecto, gracias. Perdón, igual por entrar tarde, creo que hay un tema con la diferencia horaria. Acá apenas son las 12, ¿no? Estaba ya presupuestado para la 1. Entonces, por eso llegué un poco tarde, ¿no?
Pues, bueno, no sé, digo, yo quisiera como entrar ahí directamente como a la plática, a la charla que ya se ha estado teniendo, escuchando a Cristóbal. Yo no sé, los 90s que a mí me tocaron en México fue de zapatismo, de mucha resistencia, ¿no? En cuestión política y así. Yo siento que eso justamente pues abarca un contexto que no, de donde, digamos, un contexto en el cual yo estaba digamos, en desarrollo, en adolescencia, y creo que es pues, muy marcado, ¿no? La parte activista en todas las expresiones artísticas, ¿no? Todo el, ¿cómo se puede decir? La relación que hubo, por ejemplo, de la música con zapatismo, en el zapatismo de los 90s acá en México, creo que eso a mí me pareció que fue como, justamente como, de repente se dicen, como las mangas al chaleco, ¿no? Una forma de expresar esas injusticias, pues esa desigualdad que existe que existe, aún existe, ¿no? Pero en ese momento pues se daba a conocer de una forma pues más fuerte, esto dado un levantamiento armado, ¿no? Entonces creo que esa relación fue la que inmediatamente pues creo que a mí me abrió los ojos de esa relación entre el arte y justamente el activismo, ¿no? Pues yo en realidad pues lo que hago es poesía transmedia, arte en video, arte digital ahora últimamente, y sobre todo en la cuestión que se relaciona con la literatura digital, pero bueno, desde hace pues ya varios años estaba ya en un colectivo que se llamaba Los Salvajes de Ciudad Acá, que justamente toman como todo este contexto mexicano de violencia, del narcotráfico, de la guerra contra el narcotráfico que existía digamos, sigue existiendo, pero en ese momento, en el sexenio de Felipe Calderón en México, pues se le llamó directamente así la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y digamos, en ese contexto de violencia y de desapariciones forzadas, y aún estando ahora mismo en el contexto de que hay miles de desaparecidos en México, pues generamos este colectivo que se llama Los Salvajes de Ciudad Acá, que precisamente era pues tomar con el arte, con la poesía transmedia, estos temas y llevarlos de forma performática en eventos para sacarlos a otros públicos con este tipo de potencia que permite pues justamente el arte transmedia y performático, ¿no? Y pues obviamente con audiovisuales que justamente pues acercaban a esta parte digital que posteriormente pues ya me abarqué más a ese trabajo, ¿no? Pero pues por ahí va, ¿no? Creo que pues sí, es este tema de zapatismo como marcó muy claramente esa línea, pero además pues ser un artista de periferia, porque de acá de México, pero de la Ciudad de México se supone que es más bien es una ciudad muy grande que comprende pues en realidad dos estados. Yo en realidad soy del Estado de México, que es 2 horas de la ciudad, y pues, ser un artista de periferia pues además de digamos trae consigo creo que una cuestión que es pues, meramente activista, ¿no? Que ya viene como impregnada en su ADN, ¿no? Ser de la periferia es justamente pues tener que estar pues realizando actividades que pues de alguna forma pues se aboquen a demostrar estas otras realidades que regularmente en el centro, en el circuito, no se notan tanto, es hacerlas notar. Por ahí mi aporte en este momento. Y vale, gracias Cora, gracias, ¿verdad? Se trata de buscar oportunidades, ¿verdad? Y eso me puso a pensar a mí sobre
como cuáles son las oportunidades con esta tecnología en este momento que no han visto en el pasado o que están viendo algo que se está abriendo en el futuro y dice, wow, por ahí me voy a meter o por ahí hay una apertura, ¿verdad? Para lograr algo. ¿Cuáles son las oportunidades o cuáles son las posibilidades que le está entregando este mundo que estamos viviendo en actual, que tal vez anteriormente no tuvieron esa oportunidad o que tal vez en algún momento quieran que se abra una oportunidad que están viendo que les falta como 4 o 5 pasitos, pero que se va a dar? ¿Me explico? No sé si me entienden la pregunta, pero ¿cuáles son las promesas y también las fallas, ¿verdad? ¿Qué se puede perder aquí en este mundo? Bueno, ahí me paro para comenzar. Por favor, Leonardo, adelante. Sí, muchas gracias, Lemi. Pues tal vez para responder esa pregunta, quisiera regresar un poco justo lo que nos comentaba Cristóbal y lo que nos comentaba ahorita Cobra, ¿no? De la importancia que al pensar justo en, digamos, como en este vínculo entre arte y activismo, tiene la idea de contexto, ¿no? O sea, yo creo que pensar justo el espacio de las tecnologías dentro de la actividad activista o política tiene que ver con pensar estas tecnologías en términos tácticos, ¿no? Es decir, en ciertos contextos, por ejemplo, espacios como este, ¿no? Pueden ser espacios importantes de diálogo, como en otros contextos tal vez se trata de hacer un fanzine, ¿no? O otro tipo de medios, ¿no? Entonces, yo no vinculo tanto el espacio, digamos, como del activismo con una tecnología o con un medio específico, sino más bien siempre pienso que ese uso se tiene que dar tácticamente, ¿no? Y eso pues completamente refiere al contexto, ¿no? Creo que los tres que estamos sentados aquí pertenecemos un poco a una misma generación, ¿no? Justo que se forjó un poquito a la sombra del zapatismo, ¿no? A Cristóbal, o bueno, tenemos muchos amigos en común, Cristóbal y yo, que conocí originalmente como parte de organizaciones, ¿no? Que estaban detrás de la gira zapatista, ¿no? Y fueron como primeras experiencias de tener ese contacto, ¿no? Y por ejemplo, en esas experiencias, uno de los medios importantes pues era la radio, ¿no? Para nosotros, estoy hablando 99, ¿no? Y justo, ¿no? O sea, ni siquiera estábamos pensando en cómo utilizar, por ejemplo, las plataformas web como una forma de activismo. El medio que teníamos a la mano, el radio, un espacio en un pequeño periódico, ¿no? Cuernavaca, y eso era, ¿no? Pero ese era nuestro espacio de activismo y era desde donde se organizaban ciertas cosas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en torno a justo a las posibilidades de las nuevas tecnologías, yo siempre soy un poco escéptico, ¿no? En términos de estas posibilidades y no por decir que se puede o no se puede hacer, ¿no? Sino justo pensando en este espíritu de los 90s, ¿no? Que mencionabas antes, ya hay todo este antecedente y esta experiencia previa en la cual el Internet en sí mismo se convirtió en una promesa de democracia, en una promesa de descentralización, en una promesa de mayor información, ¿no? La experiencia histórica de ello, pues básicamente es que ahora el Internet no cumplió ninguna de esas promesas y es más bien pues un espacio sumamente, pues sí, como unido a corporaciones, ¿no? O dependiente de corporaciones, ¿no? Los sitios, básicamente podríamos definir el Internet ahorita como 5 sitios y a dónde te llevan esos 5 sitios, ¿no? Lo cual pues es una tristeza, ¿no? Porque justo es una pérdida de una pluralidad de voces que de repente quedan inundadas bajo estos grandes, bajo estas grandes corporaciones, ¿no? Pero por otro lado, uno de los problemas con esta nueva configuración del Internet no
no solo es en términos de la propiedad de las tecnologías y de estas infraestructuras, ¿no? Sino tiene que ver además con el tipo de diálogos que se empiezan a generar con ellos, ¿no? En muchos sentidos, justo esto que mencionaba Cristóbal, ¿no? Esta tensión que se siente ahora, que tal vez no sentíamos de la misma manera hace probablemente una década, ¿no? Tiene que ver con una crisis, yo diría como una crisis de la democracia, ¿no? Que estamos viendo en muchos países, ¿no? En México, en Estados Unidos, supongo que también un poco ese es el contexto en España, ¿no? Y que siento yo, esto es más un argumento mío, ¿no? Es una crisis que está muy vinculada con las formas y las modalidades del diálogo actual, que en muchos sentidos es un diálogo que no está abierto realmente a formas críticas o a formas de profundizar en los problemas, ¿no? Que se cierra en muchos sentidos a fórmulas o estilos como de dialogar, y que por otro lado no se vulnera, ¿no? Y quiero entrar un poco a esta idea de la vulnerabilidad, justo porque pienso que una de las cuestiones importantes del diálogo público es que finalmente en el diálogo público tú siempre te ves confrontado con otras opiniones, y entonces la negociación de ese espacio y la negociación de ese diálogo, sea o no sea un diálogo cordial, te forza a abrirte a otras perspectivas y a pensar, ponerte por un momento en la posibilidad de tener que dialogar con una persona con la cual no estás absolutamente de acuerdo, ¿no? Y tener que construir los argumentos para contradecir a esa persona, ¿no? Y en la actualidad, esos argumentos no se forman en ninguna de los frentes, ¿no? Justo porque no estamos teniendo ese diálogo, no estamos vulnerando y nos estamos protegiendo en burbujas en las cuales de repente todos estamos muy seguros de nuestras propias ideas, en nuestro espacio de seguridad, llámese red social, y cuando se abre un resquicio de alguien que piensa diferente a nosotros, pues ya, es como, no puedo soportar esto, ¿no? Es como imposible, ¿no? Y otra vez se cierran esas puertas, ¿no? Donde yo creo que justo uno de los, parte del espíritu del diálogo político, pues es eso, ¿no? La diferencia, ¿no? No tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Pero tenemos que ser capaces, pues, de expresar esas diferencias, ¿no? De Y un poco... escucharnos, ¿verdad? Perdón, sí. y De bueno, nada más escucharnos uno al otro, sí. Exacto. Y bueno, un poco para cerrar esta idea, pues bueno, yo creo que un poco el espacio que abren o no de posibilidad las nuevas tecnologías, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con pensar cuáles son esas configuraciones en las cuales realmente podemos vulnerarnos, ¿no? Hacia ese tipo de diálogos difíciles que tienen que ver, pues bueno, con problemáticas además cada vez más complejas, ¿no? Bueno, eso es lo que diría un poquito en este momento. Ya, gracias Leonardo, sí, por elaborar sobre el tema. Gers, ¿qué piensas tú? Paloma, te veo caminando. ¿Estás bien? ¿Me Perdona, escuchan? es que de esa manera puedo grabar desde Ya. varios ángulos, perdona. Digo yo, ¿qué le pasa? Estoy dando un Estamos... poco de vueltecillas, perdonad. Sí. Me siento Mira, ahora. Lemni a mí me gustaría, porque igual estoy un poco en modo de filmmaker, Ya, tratando un poco perdón. aquí. Cristóbal, Ajá, adelante. no te No preocupes. sé Y por qué sí, me estoy gustaría dar confundida. la palabra a Cristóbal para que Vale. puedan seguir la línea de los tres invitados, que está súper interesante. Sí, por Ah, favor. Y miles disculpas, es que Ya, continuamos. Adelante, Cristóbal. Sí, bueno, yo también siguiendo un poco en la línea de lo que decía Leonardo, yo creo que la promesa incumplida del Internet es esa, ¿no? De que íbamos a poder hablar, y al final se trata un poco de que todos nos estamos como poniendo, solapando las opiniones, son opiniones súper fuertes y todos queremos tener la razón. Y estaba escuchando a Leonardo y me estaba acordando de una
charla que tuve con una compañera y que en el momento no me di cuenta de lo contradictorio de lo que justo acababa de decirle, ¿no? Cuando cerramos el chat, por así decirlo, ¿no? Que le decía que por un lado lo que tenemos que hacer, y que lo acabo de, que iba en función de algo que acabo de decir hace un momento, ¿no? Ya no vale con ser no ser racista, ¿no? Hay que ser antirracista, o sea, ser una persona que está en contra de estas posturas y eso implica radicalizar nuestras opiniones, nuestras visiones, pero al mismo tiempo tenemos que tener un diálogo, como decía Leonardo, ¿no? Tenemos que ponernos nosotros en una situación vulnerable, donde tenemos que, donde nosotros nos abramos a tener estos diálogos y tener que escuchar esas opiniones. Entonces, Internet no está haciendo este espacio, está generando, pues, lugares donde, pues, por ejemplo, Facebook o Twitter, o sea, han sido lugares donde, pues, se generan estas páginas donde, pues, sirven como un lugar seguro para que se den estas expresiones, ¿no? Y es algo muy peligroso. Me estaba acordando también ahora del juicio que hubo en Estados Unidos hacia Fox News, que los juzgaron precisamente por difundir estos bulos, estas fake news que llevaron al asalto al Capitolio. Y entonces se perdió ahí una oportunidad preciosa de dejar en claro que la democracia se está vulnerando a partir de los medios y se permitió pues celebrar el capitalismo con una decisión basada en dinero, un arreglo meramente monetario que le permitió a la compañía que estaba manejando las máquinas para el conteo de los votos, pues no llevar la razón, ¿no? Sino decir que habían ganado. Pues habían ganado. Y de este modo Fox News pudo decir, abstenerse de decir que habían mentido y hacer un control de daños interno dentro de la compañía que no dejó en claro que estas personas habían manipulado la verdad durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, estamos viviendo tiempos muy, muy complejos, muy peligrosos, ¿no? Por así decirlo, porque también podemos ver lo que eso puede hacer, ¿no? Y me vuelvo al ejemplo del asalto al Capitolio, ¿no? Para dejarlo claro. Entonces, Sí. yo lo veo de un modo muy pesimista, ¿no? Yo estoy en un momento en el que no sé, y también, bueno, yo me muevo de alguna manera por cosas más, por la gráfica, por cosas así que no tiro tanto de tecnología, entonces a mí me pilla más ajeno a la parte de las soluciones y más viendo la parte de los problemas. Yo creo que por ahí yo tendría que terminar ahí mi comentario. Sí, claro. No, gracias Cristóbal, porque se tiene que manejar a ambos campos, ¿verdad? Se tiene que ver la problemática, las soluciones. No es una ni la otra, son como dos partes de la misma moneda, ¿me explico? Sí, gracias. Continuamos entonces, Cobra, ¿qué piensas tú sobre este tema? Sí, bueno, creo que por ahí tengo como
como dos ideas que quisiera plasmar por acá. Una es justamente, pues, en relación con la tecnología, pues hay dos cosas que, bueno, en principio Leonardo ya hablaba de una de ellas, que es pues este tema de justamente de la accesibilidad de la información que hay justamente en la red, que digamos es como la accesibilidad en materia de software, por decirlo de alguna manera. También está pues el tema del acceso a justamente la tecnología para reproducir estos medios digitales, ¿no? Que en principio es como la primaria, ¿no? Que a veces como pues la dejamos de lado porque creemos que la mayoría pues ya tiene acceso justamente a esta vida digital, pero aún así hay muchas personas que no tienen el acceso directamente a esta tecnología digital, a las redes, a la infraestructura que se requiere para todo esto, ¿no? Eso en un principio y digamos, y después retomando justamente lo que decía Leonardo, es pues el acceso restringido a la información que pues justamente está pues en manos de algoritmos que son propiedad de unas cuantas corporaciones, ¿no? Y esto pues justamente me lleva como a esta idea de cómo podría ser, y lo dejo como pregunta más bien, así, ¿cómo podría ser un activismo digital en términos de este contexto en el cual justamente la información está como coartada por algoritmos pertenecientes a corporaciones? Y creo yo que la relación, digo, este es un argumento que yo tengo, pero que por ahí ando investigando si es como justamente uno de los caminos que está llevando como el arte, en este caso digo, y especializado un poco en el tema de literatura, que es lo que yo manejo, es exactamente cómo responder a esa pregunta, ¿no? Y regularmente me encuentro con ejemplos de trabajos de arte justamente que lo que hacen es intervenir plataformas, esas mismas redes sociales y hacer una especie de hackeo, ¿no? Bots de literatura, bots que incluso hacen, remezclan contenido directamente que se está vaciando en Twitter para después, por ejemplo, convertirlo en otro contenido, no lo sé, encuentra contenidos que no tienen nada que ver con el arte, sino que, por ejemplo, tienen la misma métrica de sonetos que son parte de una obra de Shakespeare, por decirlo de alguna forma, y entonces los remezcla y después en un timeline puedes ver que esto se convierte en una cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, por ahí, lo que planteo en este argumento es un poco que justamente el activismo que se da un poco en tema de arte, utilizando plataformas digitales, tiene que ver un poco más con el tema de hackear estos algoritmos y hackear no es necesariamente destruir, etcétera, ¿no? Sino simplemente darle la vuelta justamente a estos algoritmos y crear cosas que sean interesantes. Obviamente está toda esta otra propuesta, como justamente, y aprovecho para agradecer nuevamente la invitación de Ashe, que justamente son organismos que intentan descentralizar todo este tema justamente del Internet, que es bueno, es increíble el trabajo que están haciendo. Y obviamente también planteándose que creo una cosa que exponenció el tema pandemia es justamente el uso de otras plataformas que salgan más allá de Meta, de las redes sociales tradicionales, de alguna forma, que se utilizan plataformas como Discord, justamente el Web3, ¿no? Pero por ahí va un tema más como justamente como de encontrar las plataformas que se puedan que sean como descentralizadas, ¿no? Y por otro lado, justamente está ese argumento que digo que se utilizan esas plataformas que ya existen, pero de una forma de intervenirlas que les dé la vuelta justamente
al algoritmo, ¿no? Por ahí están esas dos vertientes, y luego está la otra vertiente que es como más en términos, creo yo, de, pues, ¿cómo decirlo? Como de difusión, como de acercar justamente el activismo político, socioeconómico a estas plataformas ya existentes, ¿no? Yo creo que por ahí hay digo, según mi visión, hay como estas tres vertientes de cómo se acerca el activismo a esta parte digital. Y una de ellas tiene que ver más con el arte, otra de ellas tiene que ver más con la descentralización, y otra de ellas tiene que ver más con la difusión de lo que ocurre directamente en el contexto político, socioeconómico, pues diría yo global, ¿no? Sí, ay, Dios mío. Mira, hoy nos sacamos la loto, le diré, porque esto ha sido muy bonito, muy lindo, he aprendido bastante, ha sido completamente un privilegio para completar hoy. Pregunta, ¿verdad? Porque estamos hablando ya hacia el futuro, hablando de las generaciones que vienen, nuestros hijos, tal vez si reencarnamos en otra vida, ¿verdad? Y regresamos y tenemos la dicha de regresar como seres humanos. ¿Cuáles son las sugerencias de ustedes? Algo que ha aprendido, algo que le quiere recomendar o un consejo para los activistas de esta generación, los Gen Zs, ¿verdad? Los que están entrando, los artistas que están trabajando con esta tecnología, etcétera, que están llevando estos mensajes a cabo a sus pueblos. Eh, ¿Cuáles son los sueños de ustedes que le quieren regalarles a ellos? Gracias. Comenzamos con Leonardo, por favor. Para terminar la charla, gracias. Sí, muchas gracias. Pues yo pensaría justo, bueno, creo que el trabajo con nuevas generaciones es un trabajo importante, ¿no? En términos justo de digamos, como tener un contacto crítico con las nuevas tecnologías, ¿no? Y justo porque creo que de alguna manera son generaciones que por un lado van a ser cruciales, ¿no? Para en el futuro en un montón de retos, ¿no? Que creo que a nosotros no nos tocaron retos tan fuertes como los que ellos van a vivir, ¿no? Y yo hay un poco lo que, digamos, cómo me muevo y cómo nos movemos como Media Lab en términos de ese contacto con las nuevas generaciones, tiene que ver con una de las máximas digamos, como de las pedagogías alternativas en Latinoamérica, ¿no? Que es el aprender a aprender, ¿no? O sea, creo que en muchos sentidos lo que en este momento es sumamente importante en el contacto con las tecnologías es entender cómo estas funcionan, ¿no? Y justo en ese aprender cómo funcionan las tecnologías, pues aprender a desmitificarlas, ¿no? O sea, por ejemplo, para poner un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo, ¿no? En este momento estamos en medio de un boom de la inteligencia artificial, ¿no? Y se nos dice que lo va a cambiar todo, ¿no? Y de repente, cuando entiendes que la inteligencia artificial no es otra cosa que una calculadora muy compleja de estadística, ¿no? O sea, básicamente lo que hace es estadística, su promesa de futuro, su promesa de objetividad, su promesa incluso de inteligencia, queda muy entredicho y te ayuda realmente a entender cuáles son las potencialidades reales de una tecnología de ese tipo, ¿no? Pero también cuáles son sus límites, ¿no? O sea, sus límites para pensarla políticamente, ¿no? Entonces yo creo que eso, el aprender a aprender, significa pues entender las herramientas con las cuales trabajas, entender en qué contextos son pertinentes y no son pertinentes, ¿no? Y justo dar esos otros usos, ¿no? De los cuales, por ejemplo, ya Cobra mencionaba esta idea de los usos creativos, ¿no? De este tipo de plataformas. Yo creo que eso es algo genial, ¿no? Y puntual justamente para entender cómo se puede generar ciertas formas de activismo con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, como mensaje muy puntual, pues eso, ¿no? O sea, toda tecnología hay que verla críticamente, desmitificarla y usarla
de acuerdo a nuestras verdaderas necesidades y contextos. Vale, eso, ¿verdad? No estamos aprendiendo nada más por aprender o para memorizarnos algo, es para analizar y críticamente aplicar esas cosas útiles y hacerlas que nos dé en contexto en la vida, ¿verdad? Que nos dé propósito y meaning, ¿verdad? Pues entonces gracias, Leonardo, por esa respuesta. Cristóbal, por favor, adelante. Bueno, para mí, a mí la pregunta me agarra, me pilla con un niño de 6 años. Entonces, también me lleva a otras preocupaciones, ¿no? O sea, yo estoy pensando ahora mismo en el agua, por ejemplo, estando aquí en España, en un país que en un proceso de desertificación ya marcado y pues no sé, no vemos de nuevo, ¿no? Partiendo de lo que comentaba hace un momento, pues estamos viendo las nuevas tecnologías y siendo como el aguafiestas, ¿no? Estoy lejos de las soluciones porque no es un medio en el que yo me maneje. Entonces, yo les puedo comentar cómo está el patio, por así decirlo. Cómo está cuál es la charla constante o el ruido que lleva mi generación en cuanto a los padres de familia. Que bueno, no sé si en el panel también, o sea, ahora que hablábamos, claramente Leonardo, Carlos y yo sí somos de la misma generación, pero no sé si estemos en esta misma situación, ¿no? De padres de familia. No sé si en estos 6 años Leonardo me haya perdido yo de algo, pero en el patio del colegio, pues también la preocupación es esa, ¿no? La relación que están teniendo la gente más joven, en este caso niños, con las pantallas. Y es como un tema muy recurrente y también lo vemos, volteamos a ver hacia, no los que son nuestros hijos, sino los que son más grandes, ¿no? Los chicos de entre 12 y 16 años. Y pues no sé, yo creo que la trasladaría un poco esa preocupación de cuál va a ser la relación con las pantallas y con estas herramientas. O sea, Carlos puso sobre la mesa pues usos muy lúdicos y que pintan como una promesa luminosa, ¿no? Por así decirlo, de que existen estos espacios y que si no existen, tenemos unos años nosotros para formarlos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí sería, o sea, ya tenemos un poco la tarea puesta, ¿no? Tenemos que generar las mesas de discusiones de las que hablaba Leonardo, ¿no? Tenemos que ser los adultos que tengan estas charlas donde nos rasguemos las vestiduras y tenemos que ser los creadores de los espacios donde sucedan estas charlas. Y al mismo tiempo, pues también como decía Carlos, ¿no? Los generadores de esos nuevos contenidos y de esos usos lúdicos. Yo creo que por ahí sería la onda. Adelante, Cristóbal, gracias. Sí, de eso se trata de la apertura, ¿verdad? Como dices, gracias por aportar. Me hizo pensar en que es un transcurso, ¿verdad? La vida de décadas acumulando información, acumulando aprendizaje y cómo esto se puede regalar a la generación que viene detrás de uno para que ellos no tengan que
que caerse como uno lo hizo, ¿verdad? Pues entonces, Cobra, ¿cuáles son tus sugerencias o consejos para la generación que sigue? ¿Cuáles son cosas tal vez que aprendiste tú, que nadie te dijo, que quizás te gustaría que te lo hubieran dicho? Adelante, Cobra. Wow. Pues a mí también como decía Cristóbal, a mí también me pilla la vida con dos pequeños, uno que va a cumplir 7 y otro que tiene 5 años, ¿no? Y también eso cambia como las perspectivas y justamente esta visión crítica de cómo pasan las cosas, de cómo abordar el activismo, de cómo abordar también lo que bien decía Leonardo, el uso crítico de la tecnología, ¿no? Hace un par de años saqué un EPUB Transmedia que está en descarga libre, después pasó la liga, en el cual ponía como un fragmento que decía algo así, voy a parafrasearlo, la mano, pero decía algo así que si en las grandes corporaciones no había espacio para la palabra ética, entonces que quizá forjar un ejército de programadores en los cuales sí hubiese el espacio para esa palabra, sería como quizá una gran respuesta, pero pues bueno, antes de forjar eso creo que viene justamente lo que plantea Leonardo, ¿no? Justamente esta enseñanza del uso crítico de las tecnologías, ¿no? Eso creo que bien como venía la pregunta, o sea, si alguien me lo hubiera dicho antes de sentarme frente a un ordenador, pues quizá hubiera cambiado muchísimo la perspectiva, ¿no? Eso desde un lado, y desde otro lado, pues siendo justamente artista de la periferia, hubiera dicho hubiera dicho esto, ¿no? La periferia tiene una potencia creativa que justamente, y aunado a esto que ahora es el tema, ¿no? Del activismo, nos da armas para justamente entender estas cosas, tomar esta visión crítica y ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Creo que, y justamente hacernos las preguntas correctas, bueno, las preguntas que sean necesarias para nuestro contexto. Eso creo que es lo que dejaría, ¿no? Gracias, Cobra. Se trata de la interacción, ¿verdad? La posición, la perspectiva, ¿verdad? La mente. Sí, muchísimas gracias. Usualmente tengo una campanita que la sueno, pues entonces en la mente estoy sonando esas campanitas. Felicidades por su trabajo, por sus décadas de aporto, de querer esta humanidad, de querer dejarnos con bellezas y también con gozos, logros, ¿verdad? Y cosas que no han dejado las vidas, que tal vez fueron fracasos, ¿verdad? Pero que de ellas pudimos salir adelante y dejar un beneficio para el prójimo. Así que muchísimas gracias por venir con nosotros aquí en el Dabaché. Se les felicita a ustedes, Leonardo, Cristóbal, Cobra, gracias por estar. Paloma, gracias por la oportunidad. Gers, gracias por servir. ¿Qué preguntas de la audiencia? ¿Cómo seguimos? Dime, Paloma, bueno, tú, continuamos. lo principal que quiero decir es, Lemni, mil gracias por ponerte a cargo de este precioso diálogo. Gracias, Leonardo, Gabriel, Carlos Cobra, como siempre. Y me ha encantado teneros y escucharos porque incluso dentro de lo que hablaba, lo que hablabais en general, la burbuja en la que estamos, muchas veces es que
tampoco escuchamos tanto, ¿no? Y a mí me ha encantado ponerme en un lugar de escucha. Me ha generado muchísima empatía hacia vuestras trayectorias. Vuestras palabras han sido muy, muy sinceras y bueno, me encanta crear ese diálogo en comunidad. Así que gracias de verdad por participar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo muy, muy fuerte. Vamos a dejar de grabar ya y en principio siempre intentamos que nuestras reuniones pues sean de 1 hora para poder organizarnos nuestras vidas y todo lo que estamos haciendo. O sea que bueno, si queréis lo dejamos aquí. Y bueno, gracias Lemni desde Nueva York. Sí, son unos soles todos, gracias a Sí, ustedes. sí, por esa enorme, vamos, esa visión de conjunto que has logrado capturar en tus preguntas. Y gracias a todos por participar y estamos en contacto. Ahora no quiero que se me vaya la grabación. En principio, tenemos las grabaciones. En caso de que las queráis. Pero bueno, más que tener que usar la grabación completa, creo que posiblemente también por tema de tiempo, ¿sabes? Posiblemente en algún momento hagamos una compilación. Pero vamos, si os interesa el audio o la grabación entera, yo os la paso. Aunque Special no es tan buena a la hora de permitirte tener varios planos y demás, pero vamos. Así que bueno, pues un abrazo muy, muy fuerte a todos y hasta pronto. Lemni, yo Hasta ahora pronto. te contacto, ¿vale? Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto, gracias, vale. Saludos, adiós. Chao, Adiós, chao. encantada. Feliz fin. Adiós, adiós. Igualmente. Chao.